y la bienvenida a este espacio de formación empresarial generado por la Fundación Unipymes y LatinPyme. Estos espacios tienen como objetivo brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Mi nombre es Nicolás Bautista y los voy a estar acompañando en la sesión de esta charla empresarial que vamos a tener el día de hoy. También les recordamos que siempre estamos muy pendientes del chat y de sus comentarios y de todo lo que tengan por decirnos el día de hoy sobre esta charla. Y también, antes de darle el paso a nuestros conferencistas, les quiero extender una invitación, una alianza que estamos teniendo. Estamos promocionando una convocatoria del gobierno de recursos no reembolsables para pymes. Es una convocatoria para proyectos de máximo 12 millones de pesos, proyectos que tengan que ver con transformación digital, marketing digital, inteligencia artificial, ventas o productividad. Como les digo, el proyecto debe costar máximo 12 millones de pesos y el gobierno pone entre el 70 y el 85% de descuento. La inscripción a esta convocatoria la varían por medio de la TeamPyme. Y también el próximo 18 de julio a las 8 de la mañana vamos a tener un webinar donde explicamos todo el tema de la convocatoria y el proceso de inscripción. Así que por el chat les envío un link para que vean pues toda la información, todos los requisitos y que nos escriban para pues aplicar esta convocatoria y participar en el webinar donde les vamos a explicar todo. Y bueno, ahora sí, para ya no dar más espera al tema de hoy, les quiero presentar a Andrés Gallo Posada, gerente de innovación de Scandia, MBA del TEC de Monterrey e ingeniero industrial de la Universidad Sergio Arboleda, y a Manuela Domínguez Pardo, graduada de Mercado Internacional y Publicidad en la Universidad ICESI con más de 4 años de experiencia en el sector financiero. Buenos días, Andrés, Manuela, ¿cómo están? Hola Nicolás, buenos días. Ahí quisiera hacer de pronto una salvedad sobre el tema de la charla que está el de Bayer Persona, pero creo que hoy vamos a hablar de flujo de caja. Sí, 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 Andrés, ahí, error mío. Dale, no. Si no hablamos Sí. de Bayer Personas, como quieran, ¿no? Ustedes piden la canción y Manuela y yo tocamos los instrumentos. Listo. Pregunta, ¿quién va a presentar pantalla para los permisos? Andrés, Yo. Manuel. Listo, Andrés, yo te doy los permisos. Listo, aquí estamos pendientes. Listo, Andrés, ya los tienes. Andrés, Manuel, ese espacio es todo de ustedes. Cualquier cosa que necesiten, aquí voy a estar muy pendiente. Vale, Muchas gracias. Porque hoy nuestra presentación va a ser diferente. Creo que están viendo en este momento un Excel. Todavía no, Galle. Yo te aviso cuando ya salga. Ahí ya. ¿Sí sale? Sí, ya. Asimismo, perfecto, listo. Esta es una presentación, ustedes van a decir, pero una charla con un Excel. Sí, esta charla va a ser con un Excel, porque aquí lo que necesitamos hacer es entender cuál es el valor de hacer un flujo de caja y de presupuestar. Tenemos una presentación que está adjunta a esto, pero quiero que hoy nos centremos en el manejo de un flujo de caja y en entender el porqué del dinero y hablar del dinero y ver cuál es esa fricción o ese principal obstáculo que hace que a las personas naturales le cueste un poco la adquisición del dinero o tener una estabilidad financiera. Partiendo de un tema, y ahí nos vamos a ir a las cavernas, los seres humanos empezamos a sobrevivir a través del trueque. Entonces el principio de nosotros financieramente fue sobrevivir a través del trueque. Entonces, si yo cazaba bisontes, después llevaba una pierna de bisonte donde el que cultivaba hortalizas y le cambiaba la pierna del bisonte por hortalizas y después por herramientas. Esto fue avanzando a tal punto que en el Imperio Romano a la gente le pagaban con sal. Era un bien preciado, entonces a la gente le pagaban con sal y es por eso que hoy al sueldo le decimos salario. De ahí viene la palabra salario. Esto va evolucionando, después fue el oro el que apareció y los mayores se acordarán que nuestros billetes decían 1.000 pesos oro porque existía en el Banco de la República una reserva en oro que sustentaba ese papel y si yo me paraba en el edificio del Banco de la República en el centro de Bogotá, llevaba el billete, me iban a entregar ese valor en oro. Hoy ya no es reserva oro y el 75-85% del dinero es digital. Entonces el dinero ha sido una palanca para la sobrevivencia y para adquirir bienes y servicios.
El dinero nosotros lo podemos obtener de algunas fuentes. La primera es ingreso, lo que yo me gano a través de ejecutar una labor, y cuando hablamos de ejecutar una labor puede ser física o mentalmente. La otra forma de ganar es porque me lo regalen, me lo donen. Y la tercera fuente de ganar ingreso, que es bien interesante y que me encantaría que las 114 personas que estamos aquí reunidas nos lo lleváramos hoy en la cabeza, es a través de la inversión. La inversión es tal vez la más menospreciada e infravalorada de las acciones que tiene el dinero. Y la uno con los usos que tiene el dinero. Entonces, estábamos hablando de fuentes. Se dejó de compartir el Excel. ¿Me pueden confirmar? O no sé si... Ahí Manu, ya ¿tú ves? está el Excel, ¿no? ¿Está en el Excel o no se ve el Excel? Sí, ahí ya se ve el Excel. Ah, bien, bien, perfecto, perfecto. Se me pasó a la pantalla con todos, y lo que me interesa es que estemos viendo el Excel, que es en el que estamos trabajando. Aquí está, perfecto, listo. Gracias, Manu, por la aclaración. Entonces, les decía que hablamos de las fuentes de cómo consigo yo dinero, por mi ingreso, por una donación o por la inversión, y se une a los usos. Y los usos del dinero son tres usos. Yo puedo utilizar el dinero para gastarlo, y en este momento no quiero que hablemos si el gasto es bueno o es malo, simplemente para gastarlo, para convertirlo en bienes o servicios. Después viene un uso del dinero que es el ahorro, que es la provisión para gastos futuros ciertos o inciertos. Es válido también saber que podemos tener gastos inciertos. Y viene el tercero de los usos del dinero, y es la inversión. Y se une fuentes con usos, porque la inversión es la única de los usos del dinero que me hace generar más dinero, sino que en el normal, en el común de las personas, consideramos, asumimos que la inversión es solamente para gente millonaria. Solamente quien tiene dinero va a poder, quien tiene mucho dinero va a poder invertir. Y aquí me encantaría dejarles una reflexión acerca de un señor de Hong Kong que se llama Li Ka-shing. Este señor nació en Hong Kong, a los 14 años perdió a su padre. Cuando perdió a su padre, se vio en la necesidad de empezar a trabajar porque él era quien iba a llevar la manutención a su familia. Y en ese reto, él entró en una compañía extrusora de plástico, un cargo básico operario, que se ganaba lo que era un salario mínimo en Hong Kong. Y él decía que él no iba a alcanzar a mantener a su familia así. Y una de las soluciones podría ser, no, pues que me duplico mi horario de trabajo. Él podría duplicar su horario de trabajo, pero seguramente iba a caer muerto en la línea de producción en la que estaba. Y lo que hizo Li Ka-shing rápidamente fue dividir sus ingresos. Entonces él empezó a utilizar una parte para manutención, otra parte la utilizaba para conseguir amigos, otra parte la utilizó para estudiar, una cuarta parte la utilizó para viajar al exterior. Decía Li Ka-shing, dice Li Ka-shing es una persona que tiene 93 años en la actualidad, que el viaje es la herramienta de adaptabilidad más grande que tenemos los seres humanos. Pero de todo esto, el 25% de lo que él se ganaba lo utilizaba para inversión. Y hay que ver cómo honraba de esta manera la inversión. O sea, una persona que tiene unos retos muy grandes entregaba el 25% de lo que él se ganaba a la inversión. Entonces, cuando a mí me llegó la historia de Li Ka-shing, yo me puse a pensar, ¿cuánto estoy invirtiendo yo? Y la respuesta no fue la más alentadora. Yo llegué a la conclusión que en ese momento estaba invirtiendo lo que aportaba la pensión obligatoria, que era un 4%, o sea, casi nada. Era un valor muy bajo. Entonces, había que llegar al nivel del Li Ka-shing, y uno decía, no, pues cuando me asciendan, cuando venda más, voy a poder hacerlo. Pues interesante esta postura, en donde esta persona se retaba a que el 25% de lo que recibiera lo iba a invertir. Entonces, primera gran reflexión que me encantaría compartirles, darle valor, el valor necesario a la inversión, sin irnos a que tiene que ser un monto grande, sino que todo parte de nuestras necesidades, de nuestras capacidades, de entender el flujo de nuestro dinero, que es a lo que nos vamos a centrar ahorita. Una vez yo entienda que puedo invertir, empiezo a analizar la siguiente prioridad, y la siguiente prioridad es en qué voy a invertir, porque viene algo muy importante que es el perfil de riesgo. No todo es para todos, dependiendo de nuestra edad, dependiendo de nuestro momento de vida.
Si yo necesito algo para utilizarlo en 6 meses, no puedo utilizar inversiones arriesgadas, inversiones agresivas, porque no voy a darle el espacio al ciclo económico para que me pueda dar el rendimiento que yo necesito. Entonces, si esa es mi postura, me va a tocar inclinarme, inferir por acciones conservadoras de inversión. Si tengo corto plazo. Si yo tengo mucho plazo, si soy una persona que es joven, me va a servir el ciclo económico. El ciclo económico es aprovechar las volatilidades, aprovechar las caídas y las subidas, porque yo puedo invertir en un momento de caída y esperar a que el ciclo económico dé el reverso de la subida y ahí yo pueda maximizar mi ganancia. Entonces va a ser bien importante definir esto del ciclo de inversión. Como les decía, no es algo que sea específicamente diseñado para personas ultramillonarias, es algo que nace de desarrollar el hábito. De desarrollar el hábito y quisiera que ese fuera el primer aprendizaje que se lleven hoy. El segundo aprendizaje, y en el que nos vamos a centrar en este espacio de tiempo, es en el control del gasto. No importa si yo me gano 1.160.000 pesos, que es el salario mínimo, no importa que yo me gane 10, 15, 20, 30 millones de pesos. Si yo no soy consciente del control del gasto, voy a sentir que el dinero se me va como agua entre los dedos. Esa es la principal variable de análisis en el flujo de caja. Si yo no soy consciente de los gastos, no sé cuánto me va a ganar, no voy a poder construir capital, no voy a saber cómo asumir compromisos. Y adicionalmente, el principal error que tenemos con los gastos es que no los cuantificamos, no los tangibilizamos y dejamos que vayan apareciendo. Entonces llega un tema que es discutido, pero que tiene mucho que ver y es la manera en la que aparecen los gastos hormiga. Que los gastos hormiga siempre la gente dice el café que te tomas afuera y la gente dice yo no me tomo ningún café afuera. Bueno, ese no es un gasto hormiga si usted no se toma un café afuera, pero haga el inventario de cuántas plataformas de streaming está pagando hoy en su casa. Haga cuentas de la tarifa dinámica que pagó el último mes en plataformas de transporte. Y ahí ya vamos viendo que los gastos hormiga modernos, por llamarlo de cierta manera, ocupan un valor importante en lo que nosotros percibimos. Adicionalmente que si los vemos pequeños y decimos, ok, es que una plataforma vale 25.000 pesos, pero hay personas que llegan a tener 4 o 5 plataformas, entonces ya estamos hablando de en promedio 100, 120.000 pesos. Sigue para algunas personas siendo irrelevante, anualicémoslo, es 1.200.000 pesos. Si yo invierto 1.200.000 pesos a 10 años, voy a tener más o menos 20 millones de pesos como capital, que lo estaba desperdiciando en el uso de herramientas. Ese es el tipo de diálogos, ese es el tipo de retos a los que debemos ir en la manera del gasto. Y esta herramienta que yo les voy a presentar y que la pueden acceder a través de Manuela. Manuela nos va a dejar sus datos de contacto, correo electrónico y teléfono. A través de Manuela pueden conseguirla. Esta herramienta nos va a permitir cómo podemos manejar nuestro flujo de caja. Entonces, sin más preámbulos, yo voy a empezar a hacer un ejercicio alrededor de un flujo de caja. Si alguien tiene alguna duda o algo, ahí Nicolás te pido que me interrumpas porque yo me voy a concentrar en el Excel. Entonces, va a ser bien importante que me interrumpas si en el chat estás viendo algo que yo no estoy viendo. ¿Listo? Sí, Andrés, eso te iba a decir, Gallito, porque yo no puedo las preguntas, ¿cierto, Nicolás? Que la vez pasada yo no las podía ver, entonces creo que no, pues sí, en este caso solo las puedo ver yo. Cualquier cosa, entonces yo te interrumpo. Por favor, metes el claro que carro sí. direccional, que va a ser bien importante para nosotros. Entonces, Muchas en esta gracias. herramienta yo voy a poder modificar los campos que están en blanco. Los campos que están en blanco son campos de entrada, los campos que están en gris son cálculo. Entonces, yo voy a hacer un ejemplo y Nicolás, más bien hagamos lo siguiente, escríbanle en el chat a Nicolás de qué valor de ingreso mensual quieren que hagamos el ejemplo. Ahí, Nico, sacas un sondeo rápido y con el valor que nos des, con eso lo hacemos. Claro que sí, Andrés, aquí estoy atento a lo que nos digan los asistentes.
450 millones, dice Juan José. 5.500, dice Giovanni Rojas. Carlos Eh, Hernández dice que salario mínimo. en salario mensual, Nos estoy diciendo cifras, pues, de 250 millones, 800 millones, salario mínimo, también dicen varias personas. María Isabel María que dice 4 millones, 5 millones 500, 2 millones 900, dice Ingrid. Y María Isabel María que dice 4 millones. vámonos por el de 5.500, ¿vale? Y entonces aquí algo que va a ser muy importante, algo que yo quisiera dejarles, algo que yo quisiera dejarles así enunciado es, entre más detalles yo tenga, va a ser mucho mejor. Porque muchas veces decimos, ay, nuestros gastos son el gasto hipotecario o el gasto del arriendo. Si yo pongo solamente eso y dejo aparte otras cosas importantes, pues, ¿qué me va a pasar? Que no estoy haciendo un ejercicio real del flujo de caja. En ingreso adicional, ¿por qué ingreso adicional? Puede que haya una persona que tenga un arriendo y por ese arriendo perciba 700.000 pesos. Vamos a complementarlo con eso. 700.000 pesos, me gano 5.500.000 y tengo un arriendo de 700.000, por lo tanto, mi ingreso total es de 6.200.000 pesos. Vamos a empezar a llenar esto. Si ven que pongo un dato que no es real, clave que no me lo digan y a través de Nicolás lo corregimos. Para este caso que pusimos un arriendo, probablemente esta es una persona que esté pagando una hipoteca. Algo importante, y sé que este espacio queda grabado, si ustedes lo están viendo hoy, les gustó, saquen el fin de semana tiempo de verlo con su pareja. Si bien no es que yo tenga que consignar mi sueldo y consignar el de mi pareja en una sola cuenta y desde ahí administrarlo, es muy importante hacer finanzas en pareja, porque somos, respetando las individualidades, no vayan a terminar la charla y decirle a su cónyuge, es que me dijeron en una charla que me tienes que pasar todo el sueldo o que yo te lo tengo que pasar. Es muy bueno hacer este ejercicio en donde se puedan sumar no los gastos del hogar, sino que no todos los ingresos, porque están las individualidades, pero sí a partir de haz el tuyo, haz el mío y nos empezamos a dividir los gastos de la casa. Porque si yo ahorita pongo que estoy pagando 2 millones de pesos en el crédito hipotecario, estoy comprometiendo un valor alto del flujo mensual. Entonces, para quienes están en pareja, esa tarea de que este ejercicio habría que hacerlo entre los dos. Pero pongámoslo, hagámoslo como si esta fuera una persona que está llevando sus finanzas y vamos a decir que paga 1.200.000 pesos en hipoteca. Ahí ya estamos hablando que los gastos fijos de la hipoteca representan un 19%. Total servicios, agua, gas, electricidad. Voy a seguir en este supuesto de que es una persona que lo está haciendo sola. En el consumo, recordemos que particularmente para Bogotá el servicio del agua es bimestral. Al ser bimestral, tomamos el valor dividido por 2. Esta es una persona que podría estar pagando 80.000 pesos de agua, unos 30.000 de gas y que sean otros 80.000 pesos de electricidad. Estaríamos hablando de 190.000 pesos en servicios. Nico, si alguien tiene alguna opinión diferente, súper claro, porque entre más aterrizado hagamos el ejercicio va a ser mejor para todos. Listo. Tú me vas diciendo si hay algo que parece no real. Vamos a hacer este cálculo pensando que es una persona que utiliza transporte público, 2.700 pesos por 2, que es el de ida y vuelta, por 20 días, serían 108.000 pesos en transporte público si utiliza transporte público. Si no utiliza transporte público y utiliza un vehículo, ahí tiene que poner cosas como el combustible, los parqueaderos, de cierta manera diferir el impuesto y el seguro que pague, porque como les decía, entre más real yo haga el ejercicio, pues va a ser más valioso para mí. En línea celular, pongámosle que tiene un plan de 60.000 pesos. Si llego a poner un valor que no es, por favor me lo hacen saber. Viene un tema que es las plataformas.
aquí pusimos 2 referentes, pero puede ser claro, puede ser el nombre que ustedes quieran ponerle. Pensemos que esté pagando unos 76.000 pesos en plataformas y estas cosas. En mercado, que es un reto y que es algo que a los colombianos particularmente se nos ha subido mucho en el último año por cuestiones de inflación y por cuestiones de ajuste de los combustibles. Cuando hacen un ajuste en los combustibles, impacta directamente la canasta familiar, porque quien hace el transporte, al flete del transporte, inmediatamente le va a subir ese valor, y pues el intermediario, el distribuidor de alimentos, pues va a subirle ese valor. Pensemos, estamos haciendo el análisis de una persona que vive sola o que está sola, pero si ya lo hacemos en un tema que es familiar y pone uno hijos, pues van a cambiar estos valores. Pero pensemos, estamos partiendo de una persona que vive sola, probablemente en mercado sean unos 500.000 pesos. Es una persona que vive sola, entonces por eso no eleva, porque ya cuando a este ejercicio le metemos niños, empieza a ser un tema bien fuerte. Créditos, y entonces aquí en créditos la persona puede tener créditos como créditos de libre inversión, créditos de vehículo. Bueno, a este no le tenemos crédito de vehículo porque hace un tema de transporte público. Puede tener algo que corresponda a créditos estudiantiles. Recordemos que hay personas que culminan sus estudios y tienen un crédito con el ICETEX que se activa posteriormente. Sea cual sea la fuente del crédito, vamos a ponerle aquí 250.000. Y vienen las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito no son el demonio, pero algo muy importante que me gustaría dejarles hoy de reflexión es que las tarjetas de crédito hay que saber muy bien cómo utilizarlas. En este momento estamos teniendo unas tasas de usura muy altas. Entonces, si yo quiero comprarme este celular que vale 1.000.000 de pesos, realmente no estoy pagando 1.000.000 de pesos si lo difiero a un año, sino estoy llegando a pagar casi 1.400.000 pesos. Estaría dispuesto a pagar el 1.400.000 por simplemente el efecto impuesto. Es un valor muy alto. Entonces, para que lo tengamos presente, importante en lo posible diferir a un mes, si es posible a un mes, si no, que no se me vaya más de 3 meses, porque si no, pues vamos a ver en pleno el costo del interés y la tasa de usura, que está muy alto ahorita, y los bancos atrás. La línea de tarjeta de crédito es una línea que es costosa, por lo tanto es mejor tenerla contenida. Yo les hago una referencia: hace un año se conseguían créditos de libre inversión al 0.9 o al 1. Hoy lo más económico que yo he visto en el mercado es el 25% efectivo, ¿no? Si lo mensualizamos, es un 2.2, un 2.3 de tasa, 2.5, que es muy alto. Las tarjetas de crédito llegaron a manejar casi el 3. Entonces, cuando a mí me dicen 3, yo veo que es un número pequeño, pero cuando yo veo que eso puede ser un 34, ya un 34 no es un número pequeño. Y somos muy débiles a las campañas publicitarias, entonces va a ser bien importante que lo manejemos. Pensemos que esta persona tiene un pago de 200.000 pesos. Aquí gastos adicionales de vivienda o arriendo su hipoteca, pues esta persona recibe el arriendo, pero pongámosle que paga 120.000 pesos de administración. Hasta ahí que pusimos un tema de gastos fijos mensuales. Nicolás, quisiera que me compartiera si tenemos algún comentario o algo que nos quieran decir las personas que Por están ahora nos han participando. pedido, Andrés, que se les podemos compartir el archivo de Excel. Como te decía, a través de Manuela va a dejar sus datos, y con muchísimo gusto a través de Manuela, es simplemente ponerle un mensajito y Manuela se los comparte. Claro que sí. No sé si sobre los valores hayan comentarios o algo que nos quieran decir. Pues aquí dice del pasaje, Claudia Lili dice 2.950 por pasaje. Ah, bueno, vamos a actualizarlo. Entre más actualizado, 2.950 por 2 por 20, 118.000. Gracias por el aporte. Eso es lo que nos hace que esto sea más real. Más real. Y algo importante, Nico, es que esto lo podemos personalizar. ¿Cómo así personalizar? Aquí dice colegios. Dale, dale. Pregunta que cómo este ejercicio puede enfocarse a tema PYME. También lo puedo enfocar a tema PYME.
y es que tengo todas estas líneas en blanco, que las tengo en gastos fijos y las vuelvo a tener aquí en gastos variables. Entonces una pyme lo puede construir y aquí puede poner, en lugar de salario, puede poner ventas y aquí puede poner nómina, materias primas y arrendamientos, utilizando esto. Y aquí en gastos, los otros gastos, lo bueno de esta herramienta es que se deja personalizar. Yo la puedo hacer para la persona o la puedo hacer también para mi empresa, que es bien importante. Entonces, es posible que también la puedan personalizar. No sé si tienes algún comentario adicional. No, ahí vamos. No, Andrés, pero no. Listo. Aquí, ¿qué podríamos hacer? Estamos haciendo el ejercicio de una persona que no tiene hijos, pero está pagándose un diplomado y paga 350.000 pesos del diplomado. Aquí llega al 49% de gastos fijos. Entonces, ¿qué nos dice la recomendación ¿qué nos dice esta recomendación? Esta recomendación nos dice, oiga, hay que ahorrar un 20%. Y yo puedo ahorrar, generalmente las personas ahorran para vacaciones. Y en las vacaciones yo puedo decir, voy a ahorrar 200.000 pesos para mis vacaciones. No 2.200.000 pesos. Algo importante y una recomendación, tanto persona natural como pyme, hay que tener un fondo de emergencia. Hay que tener un fondo de emergencia. Hace poco hay un emprendimiento que hace camisetas inspiradas en bandas de rock y de salsa. Y la semana pasada se les presentó un hurto y no tenían un seguro y perdieron 30 millones de pesos en su maquinaria, que es todo para ellos. Qué importante es decir, oiga, yo estoy pagando un seguro, que una prima de seguro puede ser baja, aquí pongámoslo para persona, que la persona se esté cubriendo contra enfermedades graves, esos son 50.000 pesos mensuales. Y que quiera dejar un fondo de emergencia. ¿El fondo de emergencia qué es? ¿Cómo yo puedo dejar al menos 3 meses de ingreso por si llega a pasar algo, por si me despiden, por si cambio, por si quiero emprender, por si cualquier cosa? Dejar un fondo de emergencia que yo puedo dejar 200.000 pesos mensuales. Y aquí algo importante, ustedes me pueden decir, Andrés, pues que me sobra mucho mes al final del sueldo. Lo importante es la construcción del hábito, que yo genere un hábito. Eso es lo más importante que yo debo hacer. Porque si una vez yo construyo el hábito, va a ser más fácil para mí poder dedicarme, poder concentrarme en la construcción del objetivo. Entonces está el tema de vacaciones, algo importante también. Oiga, viene Navidad. ¿Qué pasa si yo empiezo a tener una reserva de Navidad donde mande 100.000 pesos mensuales para los regalos de Navidad? Algo importante también, yo creo que las finanzas se basan también en las oportunidades. Si yo voy el 23 de diciembre a una tienda retail como Falabella, voy a ver los precios elevadísimos. Si yo quiero sacar un tiquete y lo busco 2 días antes de Semana Santa, los precios van a ser enormes. ¿Qué pasa si yo me anticipo? ¿Qué pasa si yo empiezo a construir esta bolsa? En noviembre, generalmente, el tercer viernes de noviembre, aquí nos copiamos de una costumbre norteamericana que es el Viernes Negro. Aprovechar para comprar primero algo importante también. Yo creo que antes, y las personas mayores que me acompañan saben que cuando alguien quería algo de cuero, tenía que irse el 7 de agosto en Bogotá, porque el 7 de agosto era el lugar donde se vendían las cosas de cuero. Y solamente era allá, y si eran zapatos era en Chapinero, y así diferentes zonas que se habían arraigado, que tenían en común algo. Hoy yo quiero comprar, y no solamente tengo la tienda, sino tengo unos motores de venta digital. Y ustedes entonces vi que en Viernes Negro hay un televisor Samsung de 51 pulgadas en 1.800.000 pesos. Eso es caro, barato. Entren en su celular, busquen en Mercado Libre, busquen en eBay, si yo estoy viendo la promoción en Catronics, búsquenla en El Éxito y se van a tardar 2 minutos.
sabiendo si están encontrando el mejor precio. Hoy hay cuentas en Instagram que se dedican a buscar el mejor precio de algunos artículos del mercado, por ejemplo. Entonces, si yo voy a hacer este tipo de cosas, que yo me cerciore que estoy comprando la mejor oferta y que lo puedo empezar a puedo empezar a provisionar en el tema mensual. Nos vamos para los gastos variables. En el caso de las pymes, aquí podría yo también personalizarlo. Y es que es válido el entretenimiento. O sea, yo no quiero decir que las finanzas personales es encerrarse en la casa a comer atún y no salir porque no puedo gastar nada. No, claro que sí, yo aquí le voy a poner entretenimiento. Entonces en entretenimiento yo me gasto 300.000 pesos porque tengo que ir al cine, tengo que tomarme mis tragos, tengo que vivir. Es algo que es importante. ¿Qué otras cosas puedo tener en gastos variables mensuales? Aquí me gustaría que alguien me ponga algún ejemplo de gastos. Nicolás, si tú me ayudas también a leerlo, sería muy importante. ¿Qué gastos mensuales variables podríamos llegar a tener que no los estemos considerando arriba? Claro, Andrés, ya revisamos ahora aquí qué nos dicen los asistentes. Ever dice cine, cultura, cenas. Sí, pongámoslo Juan acá. José Vaina dice medicamentos. Miguel Darío dice un gasto variable como comida fuera de la casa. Claudia dice mascotas. Y Doris Arango dice médico y medicamentos. Yo tengo 2 hijos y a mi hija le diagnosticaron una virosis y le mandaron amoxicilina. Entonces yo tenía en la cabeza que el blister que yo me había tomado de amoxicilina unas semanas antes me había costado como 7.000 pesos. La amoxicilina para niños, y además uno cuando es padre dice, no, pues no genérico, ojalá de laboratorio, de molécula. Un jarabe de amoxal para niños puede estar alrededor de 85.000 pesos. Es un valor diferente a los 7.000 que vale el blister genérico que se toma el grande. Entonces, vamos aquí el tema de medicamentos, pueden ser 120.000 pesos mensuales. Y se me escapa uno que nos mencionaron, que son las salidas a comer, que esto también entra, y pensemos que son otros 250.000 pesos. Bien, entonces este ejercicio, ¿a qué nos va a ayudar? Aquí me faltan más cosas, seguramente me faltan más cosas, pero nos pone estos PAIs de referencia. Entonces nos dice que yo debería estar gastándome el 50% de lo que recibo, el 30% en gastos variables y el 20% en ahorros. Para este caso, que este es un caso en el que yo creo que no le hemos puesto todos los detalles, me dice que estoy al 9% en ahorros, al 49% en fijos y al 12% en variable. Dice que tengo un disponible a fin de mes. Quiero aquí hacer un ejercicio simplemente para que ustedes lo vean, y es que voy a cambiar este 1.200.000 por 3.500.000 de, perdón, 3.500.000 de gastos, y me va a decir que tengo un menos 8%. Entonces, después de que yo estuve en este espacio, me gustó, hablé con Manuela para que Manuela me enviara el Excel, me senté con ella a verlo, oiga, y veo que estoy en menos 8%. Generalmente, cuando yo veo esta situación, pues me pasa algo y es que como que me desconecto y ya no quiero hacerlo. Pero es igual como cuando nos hacemos los exámenes médicos personales. Me sale el azúcar alto, entonces yo ya digo, ay, no, qué mal. Buen paso, primer paso, es consciente que tiene la glicemia alta y es consciente de que tiene que dejar de comer algunos alimentos. Perfecto, es consciente que está sobre ejecutado un 8% de su ingreso. ¿Qué tiene que hacer para disminuirlo? Entonces, ese primer paso va a ser muy, muy, muy importante. Importante, ¿qué nos dice el médico financiero? El médico financiero nos dice que nosotros deberíamos movernos en esta proporción, 50, 30, 20. 50% en gastos fijos, 30% en gastos variables y un 20% en los ahorros. ¿Esto para qué? Para tener unas finanzas sanas, unas finanzas tranquilas. Importante que cuando nosotros nos digan situación financiera sintamos calma. Y aquí quiero hacer un examen para que lo piensen.
cuando ustedes les dicen o mencionan la palabra situación financiera, ¿qué emoción sienten? ¿Sienten preocupación, sienten frustración, sienten angustia, sienten al contrario tranquilidad, sienten optimismo? Algo muy importante, y lo hemos venido hablando, es que se está hablando de una reforma pensional. La reforma pensional va directamente a disminuir los subsidios que tiene Colpensiones. Al disminuir los subsidios que tiene Colpensiones, eso significa que las mesadas pensionales van a ser más bajas. ¿Qué tanto me he preparado yo para eso? Adicionalmente, que el tiempo se convierte en un aliado fundamental a la hora de hablar de este tema. ¿Por qué? Porque si yo tengo 24 años y me voy a jubilar a los 57 si soy mujer, estamos hablando que me faltan 32 años, 24 y 32 son 57, perdón, 24 y 33 pensemos, son 57, entonces tengo 33 años para construir mi brecha pensional, bacanísimo. ¿Qué es ese concepto de brecha pensional? La diferencia entre lo que yo me gano hoy de sueldo y lo que me va a recibir y lo que va a recibir de pensión. Hay una brecha pensional. Si yo empiezo a construir brecha pensional con 33 años de tiempo, maravilloso, va a ser muy bueno para mí. Pero si yo me doy cuenta de este tema, soy mujer y me doy cuenta a los 47 años, quiere decir que estoy a 10 años de la pensión, voy a tener 10 años para disminuir brecha pensional. Casi que voy a tener que trabajar para cerrar brecha pensional. Los seres humanos, hay estudios que dicen que vamos a vivir 100 años. Y qué chévere. Y hoy cuando uno ve, por ejemplo, Carlos Vives es una persona que debería estar pensionada y uno no ve a Carlos Vives como una persona de la tercera edad y es una persona que ya tiene más de 62 años. Cumple 62 años ahorita en agosto. Eso significa que está cambiando la forma en la que nosotros vivimos. Si está cambiando la forma en la que nosotros vivimos, si vamos a vivir el 40% de nuestra vida como jubilados, ¿cuál es la acción que estamos tomando frente a eso? Lo más importante es que no es una acción que nosotros debamos o dejemos esperar para cuando ya vayamos aumentando en edad. Entonces aquí también vale la pena que consideremos cómo empiezo yo a construir un capital para la cierre de brecha pensional. Bueno, eso es lo que yo quiero compartirles desde este Excel, que es una herramienta súper valiosa. Nico, tu acostumbrada colaboración en compartir las preguntas de nuestro público. Claro que sí, Andrés. Vamos a estar aquí atentos a todas las preguntas que hagan nuestros asistentes. Pero antes voy a ponerle aquí un sondeo que siempre ponemos en todas nuestras capacitaciones. Mientras tanto, también invito a Manuel a que en el chat coloque sus datos para después ya replicarlos a toda la audiencia. Listo, ya los pongo entonces. Gracias. Listo, Manuela. En este momento ya también está el sondeo en pantalla. El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy. Seleccionan una de las opciones y luego le dan clic al botón enviar. Vamos a dejar abierto este sondeo unos segundos para que todos puedan responderlo. Listo, muchas gracias a las personas que votaron aquí en este sondeo. Es de bastante ayuda para nosotros. Ya lo voy a cerrar. Y aquí ya les comparto en la audiencia, en el chat para todos, el correo de Manuela para que se contacten con ella para el tema del archivo Excel y pues asesorías. Vamos a revisar ahora qué preguntas tenemos para hoy. Aquí José Mendoza pregunta, ¿cómo se cuantifica el gasto si este no es constante mensualmente? Sacas un promedio. Mira, hay meses que puede ser más alto, hay unos que puede ser más bajo, pero yo sé que en promedio en el mes gasto 120.000 pesos por X o Y razón. Y puede pasar mucho,
puede que pase mucho que tengamos gastos que no son constantes o su valor cambia en el tiempo. La recomendación es promediar. Lo promedias con base en el año anterior. Aquí Karen tiene una pregunta, ¿cuál es el saldo óptimo que debería tener un flujo de caja para una empresa? En cuanto, quiero que profundices un poco, Carol, tu pregunta. ¿En qué variable? O sea, ¿cuál debería ser en una compañía? En las empresas dicen, por ejemplo, si vemos el endeudamiento como gasto, en una compañía dicen que yo no puedo tener en endeudamiento más del 30%, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, si lo estamos viendo desde este punto, me gustaría que lo confirmaras, pero como yo lo estoy entendiendo, máximo 30% en endeudamiento. Listo, déjame recibir a todas las personas que están preguntando por el correo, ya está en el chat, para que lo copien en el chat de Manuela, para que lo puedan ahí tomar. Que creo que quedó mal escrito, tengo ahí una duda. Sí, qué pena. Ahí estaba revisando, es Manuel M. Domínguez. Lo voy a volver a poner porque en vez de U puse Y. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ya vuelvo y lo pongo. Aquí Allá. Esther Mosquera Andrés nos pregunta, ¿qué recomendación me puede dar para pagar una deuda de forma más efectiva? Bien, importante, y esa es una pregunta que generalmente se hace en estos espacios. ¿Sirven las compras de cartera? Las compras de cartera sirven si, primero, encuentro una opción que tiene una tasa de interés menor. Segundo, si no voy a consumir más. Esas son las dos variables más importantes que hay que ver, y ver en plazo, en tiempo, cuánto es lo que voy a ganar. Me explico. Tengo unas deudas que pensemos que estoy en endeudamiento en tarjeta de crédito. Si sumo todos los pagos mensuales me está dando 1.500.000 pesos, no puedo pagar más de 1 millón. Miro cómo llevo todo eso una sola deuda, que sea tal vez de 800, 900.000 pesos, probablemente me va a ampliar en plazo, pero me va a disminuir la tasa de interés. Importante, esta pregunta también surge en estos espacios y es muy valiosa, y es en las carteras hipotecarias, ¿qué es mejor a la hora de hacer abonos? Si hago abonos de disminución de cuota o disminución de plazo, es siempre mejor hacer abonos de disminución de plazo. Sé que la disminución de cuota tiene la ventaja que ayuda en el tema del flujo de caja, pero por otro lado, me voy a seguir pagando el mismo interés. La disminución de plazo me implica directamente que voy a pagar menos interés y que eso va a capital. Entonces, esa sería mi respuesta ante esa pregunta. Listo, aquí Carlos Motato pregunta, ¿cuál es el porcentaje óptimo para destinar el ahorro en el presupuesto? En la recomendación que tenemos en el ejercicio que estamos teniendo, habla del 20%. El 20% sería el óptimo. Sensacional poder estar en cifras del 25 o el 30, pero el óptimo es el 30. Ahora, si yo hago mi ejercicio y me da que es el 8 o el 10, entonces no me debo sentir mal, lo que debo hacer es ver cómo puedo subir este valor. Listo, aquí nos pregunta Miguel Darío, ¿qué tipo de inversión podría una persona natural hacer si nos queda un 20% de ahorro sin tener mucho riesgo? En este espectro se abren muchas alternativas, particularmente existen los fondos de pensión voluntaria, que se llaman pensión voluntaria porque los promociona una AFP, pero más allá de que estén ligados o tengan la palabra pensión, son reservas que yo puedo hacer y utilizar al año, a los 6 meses, no tiene que estar linkeado a tanto tiempo, y encuentro alternativas que tienen rendimiento similar a un CDT y pueden ser líquidas. Entonces, hablo un poco de la compañía en la que yo trabajo, que se llama Scandia, y un portafolio que se llama Strategies Liquidez, que hoy está rentando al 13% efectivo anual, y yo pongo mi dinero y lo retiro cuando quiera. Entonces, sí existen ese tipo de alternativas. Existen hoy, en las billeteras digitales hay unas que tienen alternativas de inversión. Los CDTs ahorita también están digitales. Depende del caso. Ahí también Manuela nos puede dar una mano para quien quiera contactarla en
entender cuáles son las alternativas de inversión disponibles, porque, o sea, existen cosas como los criptoactivos, y yo me puedo comprar hoy un criptoactivo y mañana tengo el doble de plata, y pasado mañana tengo un tercio de lo que invertí. Entonces es bien importante entender que en ese tipo de productos la volatilidad es más alta. Entonces, si la volatilidad es qué tanto puede variar el precio de un día a otro, en este tipo de activos, este tipo de inversiones como las criptomonedas, creería yo que es un bien, es un instrumento, pero es algo que tiene mucho riesgo aún atado. ¿Y por qué digo aún? Porque todavía se está desarrollando ese mercado. Creería que hay opciones más conservadoras para invertir. Aquí Carlos Hernández pregunta, ¿sería bueno invertir en dólares aprovechando que está a niveles bajos? Es un buen momento. Es un momento de entrada con el dólar. Si bien algunos analistas incluso decían que el dólar podría ir a 6.000 pesos, se está viendo una desacelerización en el dólar producto de los datos que está mostrando los Estados Unidos. Esto pasa a nivel general. Muchas veces nosotros hacemos el análisis del dólar simplemente a lo que pase con el país. Me acuerdo mucho que tan pronto se dio la posesión del actual presidente, una casa de cambio cambió la tasa y puso 5.000 y generó cierto pánico económico. Si bien las políticas internas impactan, hoy no somos una aldea, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, entonces son más cuestiones e impactos macroeconómicos lo que lo mueven, y mi respuesta es sí sería un buen momento para entrar en el dólar, porque estamos viendo una reducción, una valorización del peso que puede durar alrededor de unos 3-4 meses más y empezar a ver una conducta alcista. Los especialistas hablan de un dólar de cierre de 4.200 pesos, pero puede que en ese camino hayan fluctuaciones. Listo, Andrés, con eso ya terminamos. Pues no sé si tengas algo más para cerrar o para concluir esta. No, agradecerles a ustedes muchísimo por haber estado conectados con nosotros. Invitarlos a que tengan su espacio individual con Manuela para que puedan ver cómo funciona ya con los datos de cada uno y puedan personalizar su herramienta. Manu, no sé si tú quieras complementar con algo más. No, ahí ya veo que están mandando bastantes correos. Ahorita les voy respondiendo en orden de llegada para mandarles el flujo de caja y demás. Y bueno, pues la idea, como decía Andrés, primero agradecerte, Andrés, por este espacio, y segundo, pues el que necesite como una asesoría un poco más personalizada. Acuérdense que acá en Scandia somos expertos en planeación financiera. Entonces la idea también de este espacio es esta. Ahí tienen mi contacto, mi correo y pues mi teléfono en dado caso para WhatsApp, como para que sea mucho más fácil y mucho más rápido. Y bueno, no, nada, agradecerles a todos los que participaron. Acuérdense pues que la idea es mantener estas dinámicas y muchas gracias por estar aquí. Un feliz día, que estén bien. Andrés, Manuela, muchas gracias por estar aquí en estos espacios. En nombre de la Fundación Unipymes y la Team Pymes Centro de Desarrollo Empresarial, les deseamos que tengan un feliz día. Nos vemos en una próxima charla empresarial. Muchas gracias, claro que sí. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego.